Pues bueno, Jaime, el liderazgo a día de hoy la verdad es que se ve bastante confuso. Estamos en un momento de confusión y de incertidumbre en el cual lógicamente tiene un reflejo claro en la manera en la que se lidera, en cómo se piensa el liderazgo, y además es un momento de transición. Los acontecimientos van más rápido de lo que van las mentalidades. Entonces se piensa del liderazgo de una manera un poco tradicional, mientras que todo el tema ha cambiado bastante. Estamos en un punto muy, la verdad es que muy interesante, apasionante desde el punto de vista del análisis y el estudio de liderazgo, y difícil en términos diarios de sacar las cosas adelante. Estamos en un punto que nosotros llamamos interdependiente, un punto en el que el concepto de liderazgo ha cambiado de ser algo individual, carismático, incluso, como se solía decir, a ser algo colectivo, a ser un proceso en el que tienes que generar dirección, alinear a las personas que van contigo y comprometerles en un entorno de incertidumbre, lo cual cambia bastante. No puedes ofrecer seguridades, no puedes ofrecer certezas, y sin embargo tienes que seguir ejerciendo liderazgo y consiguiendo resultados. Es un momento interesante. Pues mira, Jaime, la verdad es que las podemos resolver. Bueno, la verdad es que no lo sé, para empezar, pero después las podríamos resolver no dando recetas como punto de partida. En realidad los podemos resolver desde el punto de vista del liderazgo con valentía y con humildad. Con valentía para poder decir abiertamente que no sabes qué es lo que va a pasar, que no sabes qué es lo que va a ocurrir, y con la valentía de seguir actuando aún no sabiendo, y a la vez con la humildad, valga la redundancia, de no saber lo que va a ocurrir, poder reconocer tranquilamente que no somos muy conscientes y no hay una causa-efecto en lo que vamos a hacer. Y un tercer elemento claro y clave es que tenemos que innovar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo porque no funciona. Entonces, una de las grandes claves es hacer las cosas de manera diferente, pensarlas de manera diferente y hacerlas de manera diferente. En este sentido es absolutamente esencial. No hay liderazgo sin imaginación, no hay rigideces, estamos hablando de personas, no puedes dirigir, alinear y comprometer a personas con un esquema rígido que funcione en todas las situaciones. Por lo tanto, no te queda más remedio que utilizar tu imaginación para entender situaciones e intentar comprometer y hacer que las personas sean conscientes de los puntos en los que están. Es absoluta y radicalmente vital. De hecho, iría un punto más allá. No hace falta solo imaginación, sino que hace falta una cierta imaginación radical para empezar a afrontar lo que nos está viniendo. Es un tema que me apasiona. Tanto el tema de los deportes como el tema de la música aplicado al liderazgo es muy, muy interesante. ¿Por qué tenemos éxito en los deportes? Pues yo creo que por un par de causas. Hay muchas, pero por un par de causas que destacan sobre todas las demás. Una primera, porque hay un propósito compartido claro en las selecciones españolas. En este caso, el baloncesto acaba de ganar el europeo, la selección española de fútbol tiene unos resultados estupendos, tenis en Copa Davis, etcétera, etcétera. Creo que tienen un compromiso clarísimo, un alineamiento total y un propósito común que les hace funcionar colectivamente por encima de los intereses individuales. Pueden llegar de donde sean, pueden venir de donde sean, tener las ideologías que sean, pero se unen todos, se fusionan en pos de un objetivo común. Y eso es una cosa que falta absolutamente a las organizaciones. En las organizaciones, ante las crisis, una de las cosas que más oímos es que cada uno de los directivos, cada uno de los directores se repliega a sus cuarteles y no colabora. Cosa que justo ocurre lo contrario. Hay otro par de elementos que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, a las selecciones españolas o a las selecciones de cualquier país llegan los mejores. El proceso de llegada, el proceso de gestión de ese talento hasta llegar al top es durísimo. No llegan mediocres, no llegan personas que no están muy capacitadas. Quizá pueden llegar, pero al primero o el segundo partido caen. Entonces es un elemento radicalmente diferente al de las organizaciones. Pues la verdad es que la pregunta es muy profunda, porque lo que necesitamos las personas en las organizaciones nos lleva a las bases de la motivación humana, por así decirlo, a las bases clásicas. Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que yo voy a mantenerme en ese puesto de trabajo durante el tiempo X que sea, si es posible durante mucho, tanto mejor, que voy a cobrar mi salario, etcétera, etcétera. Necesitamos que nuestros directivos nos confirmen que yo puedo estar tranquilo. Y sin embargo no podemos ofrecerlo como líderes. Como líderes sería bastante arriesgado, cuando no temerario, decir, bueno, no os preocupéis que vais a manteneros aquí durante los siguientes 15 años cobrando X o X más 15%. No podemos hacerlo. Entonces
ahí tenemos una tensión bastante importante entre lo que las personas queremos y necesitamos y lo que como líderes debemos darle. Vuelvo al tema de antes, hace falta mucha valentía en términos de liderazgo para poder decir que no puedes ofrecer ninguna certeza, que no puedes ofrecer seguridad, pero a la vez tienes que conseguir que rindan al 100%. Momento difícil, momento interesante en términos de liderazgo. Bueno, es la pregunta del millón, Jaime, no lo sé. No, la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que no hay que hacer para tener éxito. Es decir, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. No podemos seguir aplicando esquemas, tanto de pensamiento como de acción, a entornos que han cambiado. Esquemas que antes funcionaban y que ahora dejan de funcionar. Entonces, lo que hay que hacer quizá, o lo que no hay que hacer es dejar de hacer lo que hacía y lo que hay que hacer es empezar a hacer cosas nuevas, con la dosis de riesgo, incertidumbre, falta de control, necesidad de apoyarme en personas, etcétera, etcétera. Son elementos claves que no nos queda más remedio que empezar a aplicar, no porque queramos o nos guste o porque sea un estilo, sino porque nuestro entorno, nuestra realidad nos lo demanda de una manera imperativa, a pesar de que seguimos sin hacerlo y seguimos sin dar. Jaime, innovación y liderazgo. No queda más remedio que vincular, unir las dos palabras, porque la innovación es un imperativo del liderazgo. No queda más alternativa que ir. Es más, voy a ser un poco radical en este planteamiento, pero incluso cuando muchas organizaciones que están en puntos de estancamiento, claro, nos dicen, no, es que aquí, esta organización, por sus características industriales o por sus características de volumen o lo que sea, necesita una innovación progresiva. La verdad es que la gran mayoría de las organizaciones necesitan una innovación radical en este momento, y esa innovación radical va unida a un proceso de liderazgo claro para implementar la innovación, que no quede en una idea, que no quede en un concepto vago, sino que se lleve a cabo y que lleve a cabo cambios profundos en la realidad organizativa y social. ¿Que me ibas a hacer esa pregunta? Pues como madridista de corazón y de alma, tengo que decir que el liderazgo PEP, liderazgo MOU, es un esquema antiguo, es un esquema clásico, tradicional de liderazgo. En términos de liderazgo se llama liderazgo dependiente, que busca la solución de los problemas en una persona. Liderazgo PEP ha conseguido adaptarse al entorno y a la sociedad en la que vive. Ambos, si ves, ambos viven en la misma realidad, pero uno ha sabido adaptar su realidad a un entorno interdependiente y generar un liderazgo colectivo que aprovecha talento por todos los lados. Lo ves en aplicaciones muy prácticas. Para marcar un gol, el Barcelona es capaz de hacer 20 pases. El liderazgo dependiente de Madrid se basa en el juego de unas ciertas estrellas que van a salvar, por así decirlo. Son liderazgos salvíficos, mesiánicos o carismáticos. Entonces, con una sola jugada, Cristiano Ronaldo puede arreglar un partido. Más efectivo a medio y largo plazo, obviamente, el liderazgo PEP, como se ven los resultados y en los títulos conseguidos.